Pregunta detonante. Voy a compartir la pantalla. Nuestra pregunta detonante fue la clase pasada. ¿Qué pasaría si las aeronaves volaran sin conceptos de navegación? Pues prácticamente las aeronaves se perderían. La navegación está en función de la representación geométrica de la propia trayectoria de la aeronave. Entonces, a través de la geometría nosotros desarrollamos la navegación, describimos segmentos, describimos líneas a través de cierto rumbo, cierta dirección. El avión recorre ciertas distancias conocidas como magnitudes. Entonces tenemos ciertos ángulos, tenemos ciertas medidas. Entonces aplicamos la geometría. Específicamente esa geometría se determina a través de los planos. Un piloto cuando va volando, en dado caso de que pierda los instrumentos de navegación, su último recurso es ir navegando a través de sus planos a la estima. Entonces utiliza la geometría básica. Dentro de nuestra sesión, el día de hoy vamos a hablar el origen de la geometría. Entonces vamos a analizar. El concepto de geometría es algo etimológicamente hablando, es sencillo. Geo hace referencia a la tierra, metrón es a la medida. Entonces geometría etimológicamente hablando significa la medida de la tierra. Este sería nuestro concepto de geometría. También es importante que ustedes, conforme vayan tomando la clase, vayan tomando sus ligeros apuntes, sus conceptos, porque en ocasiones yo les voy a decir, el día de hoy subimos nuestro apunte de actividad. Entonces yo les genero la actividad y ustedes deben de subir su apunte. Entonces, para que vayan haciendo sus anotaciones, el concepto de geometría, etimológicamente hablando, geo significa tierra, metrón significa medida, es significado de medida de la tierra. La geometría tiene origen hace 3000 años antes de Cristo. Surgió en el Medio Oriente, en el antiguo Egipto. Vamos a ver esa pequeña historia de lo que es la geometría. ¿Sí anotaron el concepto de geometría? ¿Alguna duda hasta este punto? Sí, ¿quién dijo que fue quien lo convirtió en una ciencia? Bueno, que Los lo... griegos. La Ok, geometría surgió en Egipto, pero solamente los egipcios la utilizaban para hacer medidas en sus pirámides, pero no lo establecieron como ciencia. Era netamente práctico. Ya después, 600 años de Cristo, Tales empezó a desarrollar lo que es la geometría, pero ya desde el punto de vista analítico empezaron a aplicar el método científico y en el año 300 años antes de Cristo, Euclides desarrolló el documento conocido como el libro de los elementos. El libro de los elementos, ahorita vamos a ver un video que nos explica el libro de los elementos, explica una infinidad de razones matemáticas que en la actualidad las seguimos utilizando. Todos los pensadores matemáticos utilizaron ese libro como base para generar muchos teoremas y muchos desarrollos matemáticos. Entonces fueron los griegos los que hicieron la geometría ya netamente una ciencia desde el año 600 antes de Cristo, desde el año 300. En el año 600 fue Tales de Mileto, en el año 300 antes de Cristo fue Euclides desarrollando su libro de los elementos. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, no, no. Dentro de la geometría vamos a estudiar los elementos geométricos. Recordemos, los elementos geométricos básicos vamos a tener el punto, la recta, el segmento, los planos y los ángulos. Si analizamos
concepto a concepto. El punto es simplemente un símbolo representado. El punto nosotros lo vamos a determinar a través de una letra mayúscula. El punto, por ejemplo, aquí en nuestra imagen, salimos de un punto A y nos vamos a un punto B. Entonces, si ven ahí, el punto A maneja una literal mayúscula, A de alfa. Entonces salió nuestra aeronave del punto A y se fue al punto B. Igual el punto B maneja una literal mayúscula. La trayectoria es definida por un ángulo. Entonces, en aviación pues, se maneja diferentes conceptos: rumbo, ángulo, deriva. Entonces nosotros vamos a describir una trayectoria y vamos a generar una recta de A a B. Entonces vamos a ver la simbología de cada uno de estos. Entonces nuestro avión, en el ejemplo específico que estamos observando, parte de un punto, valga la redundancia, de partida a un punto de destino. Entonces, un punto, anoten las características del punto o tomen captura de esta diapositiva. Un punto no tiene dimensiones. Un punto señala una cierta posición en un plano, en el espacio, a partir de un sistema de coordenadas, un sistema de referencias. Un punto se representa con una letra mayúscula. Entonces nosotros vamos del punto A y nos dirigimos al punto B. Estas serían nuestras características del punto. Entonces, un punto no tiene dimensiones. Un punto nos marca cierta posición en un plano o en el espacio. O sea, el espacio va a tener 3 dimensiones. A partir de un sistema de coordenadas. Recordemos, el sistema de coordenadas, en otras palabras, es un sistema de referencia. Por ejemplo, nosotros tenemos el plano cartesiano, es un sistema de coordenadas. Tenemos el eje X, el eje Y, y si hablamos en el espacio, también el eje Z. Entonces el punto se va a representar con una letra mayúscula. Partimos del punto A y nos vamos al punto B. Este sería una aplicación real. Nos vamos del punto A, llegamos al punto B. Veamos, este punto nos determina un punto en un plano, una posición en un plano. Entonces partimos de una posición A y llegamos a una posición B. La recta. Las características de la recta. La recta va a ser un conjunto de puntos consecutivos. Entonces tú ves la recta y dices, pues es una línea. En realidad el concepto de la línea es una serie de puntos. Una serie de puntos unidos. Entonces pones un puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, otro puntito, y la serie de puntos forman la línea, conocida como recta. Entonces la recta es un conjunto de puntos consecutivos que siguen en una dirección en línea recta. La recta tiene solo una dimensión, el largo. La recta no va a tener ni inicio ni final. Si nosotros vemos nuestra figura, veamos o observamos que tiene unas flechitas en los costados de nuestra línea. Esas flechitas indican que no tiene fin. Entonces nuestra recta es un conjunto de puntos consecutivos que siguen en línea recta. Tiene solamente una dimensión, el largo,
y no tiene ni inicio ni final. Entonces, si tú vas a representar simbólicamente o literalmente una recta, tendrías que poner la recta AB. Entonces, la recta va del punto A al punto B, tendrías que poner literal A, literal B juntas, y arriba de estas literales poner este símbolo, una línea con flechitas. Eso representa nuestra recta. Aquí vamos a observar dos rectas paralelas y ahorita lo analizamos en nuestra pizarrita. El plano nos dice que es el conjunto de rectas y puntos. Entonces, el plano lo vamos a construir por un conjunto de rectas y las rectas están constituidas por puntos. Entonces, el plano es infinito y está plasmado en dos dimensiones. Entonces, vayan tomando captura en lo que yo habilito mi pizarra mágica. Vamos a aterrizar estos conceptos en nuestra pantallita. Si nosotros nos vamos a nuestra pizarrita, me dice que estoy usando mi cámara en este momento. Ok, debo de desactivar mi cámara en nuestra sesión. Ok, ya la desactivé y ahora sí la activamos. Entonces ya tenemos aquí nuestra pizarra. Entonces nosotros vamos a tener nuestro sistema de referencia, es X, y vamos a mover tantito nuestra cámara. Tenemos nuestro sistema de referencia que es X. X y Y. Entonces, quedamos que es un punto nos da la posición en este sistema de referencia. Una línea es una secuencia de puntos en una línea recta. Una línea es una secuencia de puntos. Tengo esta secuencia de puntos de forma recta. Entonces, si seguimos llenando los puntitos, vean, dirían que esto ya es una recta. Entonces ya tenemos nuestra recta. Entonces, el plano está en dos dimensiones, dimensión X, dimensión Y. Entonces, el plano es una serie de puntos representados en una recta y se representa a través de varias rectas. Entonces, yo tendría ahora ya un plano haciendo varias rectas y lógicamente las rectas están hechas de puntos. Entonces, ese sería mi plano. ¿Sí logran ver mi pizarra? Bueno. Sí, perfecto. Gracias. Ahí ya se ve mejor. Entonces, el punto nos representa una posición. La serie de puntos en recta representa una línea. Entonces tenemos el punto, la línea, que es una serie de puntos, y el plano, que es una serie de rectas. Entonces, regresando a nuestra presentación, nosotros vamos a determinar que el plano es un conjunto de rectas y también en consecuencia puntos. El plano es infinito, tiene dos dimensiones porque se proyecta en el plano cartesiano, valga la redundancia. Estas serían las características de los elementos básicos. Conclusión, vamos a aterrizar los conceptos. El punto no va a tener dimensiones,
Anoten estas conclusiones. El punto no tiene dimensiones. La recta solo tiene una dimensión. Y el conjunto de puntos forman una recta. Y el conjunto de rectas forman un plano. Entonces, si lo analizamos y nos vamos a nuestra pizarrita, aquí lo vemos. El punto no tiene dimensión. La serie de puntos conforman una recta. Y la serie de rectas conforman un plano. El punto no tiene dimensiones. La recta solo tiene una dimensión. El conjunto de puntos forman una recta. Y el conjunto de rectas forman un plano. Entonces, en geometría, estos elementos son los básicos que vamos a utilizar para representar diferentes figuras en la propia geometría. Entonces nosotros usamos el punto para determinar un punto de partida, una posición de partida, para determinar una posición de llegada, la recta para describir una trayectoria, el plano para poder establecer una referencia geométrica. Igual lo platicamos al principio. La geometría empezó desde los egipcios. Ellos la aplicaban, pero no la conocían como tal, como geometría. Los griegos ya la desarrollaron como ciencia y empezaron a analizar diferentes tipos de geometría. Vamos a tener la geometría plana, que utilizamos en 2 dimensiones, pero también vamos a tener geometría de otros tipos, geometría analítica, geometría esférica. Entonces, ahorita solamente estamos desarrollando una geometría inicial. Entonces, nosotros debemos de conocer los elementos geométricos. ¿Cuáles son los elementos geométricos? Es el punto, la recta, el segmento, el plano, los ángulos. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra pizarrita, vamos a borrar nuestro ejemplito que acabamos de poner. Si nosotros queremos determinar matemáticamente el punto, entonces un punto, ya lo platicamos, va a estar determinado por una letra mayúscula. Es el punto A. Yo voy del punto A al punto B. Este es el punto. Entonces se representa con una letra mayúscula. Si yo quiero representar la recta, pues yo ya partí de un punto A un punto B. Entonces la recta tiene su símbolo. Esta es su símbolo. Recuerden de ponerle la línea y las 2 flechitas, porque la recta va al infinito. Entonces este sería matemáticamente la representación de la recta. Si nosotros hablamos del segmento, el segmento es una parte de la recta. Entonces, una recta va hasta el infinito. O sea, esta flechita que nosotros vemos nos dice que se va hasta el infinito. Del menos infinito hasta el más infinito. Si nosotros cortamos un cachito de esa recta, hacemos un segmento. Entonces, un segmento sí está delimitado. Un segmento va del punto A específico al punto B. Entonces, un segmento lo vamos a representar como de A a B y solamente vamos a poner una línea. Esta línea delimita del punto A al punto B. Entonces, esta sería la representación del segmento.
momento. Podemos tener semirrectas. La semirrecta, como su nombre lo dice, es semi. O sea, tiene un punto de partida, pero no sabemos hasta el infinito dónde llega. Entonces, una recta, una semirrecta, se representaría parte de X y no sabemos hasta dónde llega de Y. Entonces se representaría con una flechita. Esta sería una semirrecta. Esta sería la forma matemática de representar el punto, la recta, el segmento, la semirrecta. También vamos a representar el ángulo. Entonces, el ángulo es otro elemento. El ángulo debe de tener un vórtice y debe de tener sus tres lados. Entonces, en este caso, yo lo voy a llamar a mi ángulo YXP. Sería Y, X y P. Entonces, yo como represento este ángulo sería de esta manera. YXP. Es mi ángulo YXP. Esta es la forma de representar el ángulo. Pero también lo puedo representar solamente indicando el vórtice. Este punto donde está el ángulo se llama vórtice. Perdón, vértice. Estoy acordando de las alas del avión. Este es vórtice. Vértice, vértice. Entonces, yo lo puedo representar ángulo X, solamente tomando el vértice. Vértice. Entonces, estas serían las diferentes maneras de representar simbólicamente, matemáticamente, el punto, la recta, el segmento, la semirrecta y los ángulos. Vamos a ponerle aquí ángulos. Tómenle captura para que lo tengan como referencia, o mejor aún, anótenlo en sus apuntes. ¿Alguna duda, pregunta? Dudas, preguntas, con toda confianza, hablen ahora. No hay dudas, preguntas. Dudas, preguntas, traumas. Ok.